Continuamos con el último bloque, el último tirón de este programa. 21 de julio, son las 11:18, está fresquito, fresquito, fresquito y lluvioso, lluvioso, lluvioso en San Miguel de Tucumán, en el sur de la provincia y en muchas localidades. En este martes de vacaciones invernales, receso, ya se terminan las vacaciones para los chicos. Tuvimos una hermosa entrevista que ya pueden ver en nuestro sitio, en nuestra página. El recorte está realizado al Indio Armanini, que nos presentaba la obra ¿Quién es? ¿Dónde está? Jueves, viernes, sábado y domingo a las 18 en el Teatro Orestes Caviglia, San Martín 251, con entradas muy accesibles. 2 por 10.000 pesos, planazo para ir con los chicos. Desde pasado mañana mismo ya pueden acercarse por ahí. Una zona, insisto, en que está revitalizada, con bares a su alrededor, para tomar un cafecito, una chocolatada. Y si no, si el clima continúa así como está ahora, se van a Candy, lo visitan ahí a los chicos que nos están esperando todos los días y a quienes nos encanta visitar en Córdoba y 25 de mayo. Para hablar de quien tenemos ya en Buenos Aires a través de una comunicación con el querido, uno de los referentes que tengo en mi vida personal, profesional, con quien he compartido redacción para el gran diario argentino y la gloriosa revista Tiki Tiki en Buenos Aires, en aquella redacción de Pereira Lucena, en el corazón de Recoleta, muy cerca de donde Ana Pedraza también condujo la mejor TV pública que tuvimos los argentinos por aquellos años, coincidente con el fallecimiento, recuerdo, del entonces Néstor Kirchner y un funeral masivo que compartimos junto a él allí por Figueroa Alcorta, junto a otro amigo que nos dio la vida, el señor de Moñito, Daniel Pliner. Está en comunicación con nosotros y es un placer para mí saludar al queridísimo Hugo Ach. Hugo, querido, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido a La Tucumana. Alfredito Araoz te saluda. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo andás? ¿Cómo anda, Después de, Hugo? después de tantos años, entiendo que tenés voz de radio como tu abuelo. Eh, lo entiendo porque estás ahí y es donde deberías haber estado hace mucho tiempo, me parece. ¿Te me emocionaste, Hugo? No, no, estoy inmune a las emociones. Gracias a mi ley. Tomamos un café, esto le cuento a nuestros oyentes. Hace poquito tuve la suerte de estar en Buenos Aires tomándonos un café. Ahí hubo en Avenida Cabildo y uno recuerda lo vivido, proyecta lo que se viene y quizás uno está un poco más grande, seguramente, y se permite también estas licencias al alma, esta emotividad, cuando uno habla de todo lo que ha compartido. No, yo me acuerdo del abrazo que te di al final de esa Hermoso. charla y ahí sí me emocioné porque bueno, sos más alto que yo, entonces estaba colgado, medio ridículo y no me importó nada, ahí en la esquina, en Berna. pleno Belgrano. ¿Café Berna? ¿Se llamaba? Sí, sí, Berna, como el partido donde se jugó Argentina-Holanda y apareció la bandera Videla asesino. Yo estaba ahí, conté muchas veces la historia, Sí. y esa bandera me recuerda, mejor dicho, esta bandera, la de las Malvinas son argentinas, me recordó mucho a aquella bandera, porque nació de la gente. Parece guionado, pero no lo es, porque nos da el pie a lo que vamos a charlar hoy, Hugo, que tiene que ver con, y más vigente que nunca, hablamos al principio del programa sobre cómo lo extra futbolístico incide en el campo de juego, sin lugar a dudas, y cómo en este caso lo político también ha tomado partida en este mundial y ha quedado quizás
sintetizada en una bandera escrita por unos hinchas en una sábana de un hotel y que luego ya forma parte de la historia de todos los argentinos. Sí, mira, tiene una fuertísima carga política lo que pasó. A mí me sorprendió mucho porque los jugadores de esta selección son muy profesionales, juegan en equipos muy estrictos, donde hay cláusulas de comportamiento, de lo que se puede decir, lo que no se puede decir, eh, y realmente creo que la, la bandera fue política, pero hablaba de una causa nacional que excede lo partidario. A mí me hubiese parecido de otro planeta que sacaran una bandera a favor de Milei o a favor de Cristina Kirchner, por ejemplo, pero no se trata de lo partidario, Ujú. en este caso se trata de una causa nacional y por eso prendió, y por eso esos chicos que finalmente juegan al fútbol con tantas pulsaciones y cuando vos estás así, estás jugando la final del mundo y también estás jugando la final de un cuadrangular en una canchita de Babi, porque es constitutivo de la competencia y los señores futbolistas que juegan también tienen ese espíritu y por eso Paredes cometió la estupidez que cometió empujando. Eh, Enzo Fernández también se hizo expulsar. Todo el mundo trata de ver cuestiones que van más allá y conspiraciones y se trata simplemente de que es un juego y nunca deja de ser un juego pese a tanto dinero en juego, ¿no? Hugo, quiero hacer un breve paréntesis. ¿Cómo lo viviste como futbolero que sos? ¿Qué te pareció el partido en sí? Tanto la semifinal contra Inglaterra y sobre todo también la final contra España. Mira, yo creo que esta selección llegó gastada, Mm, llegó tocada a este campeonato, se comportó lo mejor, muy profesionalmente, hicieron lo mejor que pudieron, pero se notaba, excepto en Messi, bueno, Messi es como un fenómeno igual que superlativo. Cristiano. Sí, Cristiano Ronaldo, vos pensás que esos dos tipos, Cristiano Ronaldo y Messi, están peleando por la cima del fútbol mundial desde cuando nosotros hacíamos tiquitiqui. Claro. Entonces, estamos hablando de 20 años de la cima. Esos tipos están afuera de toda comparación. Pero había jugadores lesionados, el arquero llegó con un dedo quebrado, Cuti Romero venía de una lesión, lo mismo Paredes. El equipo estaba complicado. Sí. Más allá de todo lo que se puso y más allá de lo mal que se jugó, y yo creo que tiene que ver con el miedo del técnico de que se rompiera todo. Entonces, bueno, fue mucho más conservadora que la mayoría de los partidos que recordamos de esta selección, que es literalmente lo contrario. El partido con Inglaterra fue, fue épico y tiene que ver con la historia, tiene que ver con el partido de Maradona, tiene que ver con el aporte, eh, por el contrario, es decir, el aporte de Milei es la prohibición a llevar banderas que digan, de que te hagan alusiones a Malvinas o siquiera que tengan el mapita de Malvinas. Hay cosas que te pueden enervar, hay chispas que pueden hacer explotar una bomba y esa torpeza típica de este gobierno, que la hace varias veces por día desde hace 2 años y medio, torpezas y cosas mucho peor que torpezas, eso creó un clima que ni siquiera estos jugadores súper profesionales pudieron huir de ese clima. Y realmente después del gol de Inglaterra sucedió algo que fue como una explosión de fútbol, porque finalmente era el juego, y emocional.
Pudo haber hecho 5 goles Argentina, Sí, pero hizo 2, después recibió uno al final, pero ya estaba. Y yo creo que la explosión emocional de ese partido los vació. sí, Es más, me vació a mí, que yo no quería ni ver la final. La verdad que claro. hay algo que tiene que ver con lo psicológico. En el boxeo es muy claro. Boxeador que es noqueado, la siguiente pelea es clave porque generalmente puede pasar lo mismo. Es decir, Mm, vos ves un montón de récord de gente invicta y una vez es noqueado y es noqueado por segunda vez. claro. La cabeza funciona y yo creo que la cabeza también funcionó en la actuación de los ingleses, que son un Sí, muy buen equipo, pero que tienen directa relación con los jugadores que juegan en la Premier, los conocen bien y además conocen la reacción del argentino, que es visceral y no tiene que ver con el profesionalismo europeo, de cumplir, de ser virtuoso, pero estar dentro de un contexto. El argentino se pasa, el argentino derrapa y el argentino a veces comete estupideces, digo, la expulsión de Monzón en la final del 90, la expulsión de Enzo Fernández en esta final, pero la hay de un Sotti plus. también en el 90, ¿no, Hugo? ¿Cómo? ¿De Sotti también? Sí, cuando ya estaba todo perdido, sí, sí, Son de 3 los Sotti también. argentinos en finales expulsados Sí, yo creo que, bueno, Zidane vino con el cabezazo ese a Materazzi. a sacarnos porque éramos los únicos expulsados en finales. Pero ahí tenés Zidane, que es un caballero, es un tipo, es un gentleman, un francés. Bueno, el Materazzi le dijo algo de la hermana y le metió Claro. un cabezazo. O sea, el fútbol es Sí, un juego y a la gente le encanta que ese juego tenga conspiraciones, referís que van a cobrar en contra, el VAR ahora y que en realidad Infantino, como tiene que reelegir, necesita el voto de Europa. Entonces, vos imaginate la escena sí, de Infantino diciéndole, bueno, está bien, denme mi voto y yo los dejo ganar el Mundial. Yo arreglo todo con Argentina, chicos, hasta acá llegaron. Eh, es ridículo, pero es tan ridículo como imaginar el asesino de Nisman atravesando paredes o el asesino de Carlitos Menem sentado abajo de un ombú esperando que pase un helicóptero. volteando ahí, Eh, hay cosas disparando. que, hay un fenómeno que se llama la noticia deseada, que la gente adora, que es la Claro, noticia que vos querés escuchar. claro. Yo Que no no creo que necesariamente es la que ha sucedido. no, yo creo que España nos pasó por arriba. Es un equipo que si vos ves los partidos, gana generalmente 1-0 porque no tiene poder ofensivo. Claro. Yo No lo tiene un 9 de asocio, referencia, de hecho. vos sabés que yo soy un apasionado por el boxeo Sí. y yo lo asocio con boxeadores perfectos, técnicos, que la gente no quería ver porque eran Ujú. aburridos. Pernell Whitaker, que en la década del 90, Shakur Stevenson hoy, son tipos que ganan por puntos, nadie les puede ganar porque son perfectos, dan el paso atrás, no les pegan. Eh, eh, Whitaker, Sí. Pernell Whitaker y Mayweather, perdón. Floyd Mayweather. Mayweather también en una época era un boxeador explosivo y después se dio cuenta que facturaba, pero tenía que cuidar el físico, así podía facturar más y más y más. Y bueno, se hizo llamar Money en vez de. Y Contando los posaba con. billetes, contando los dólares, mercantilizando todo del deporte eh, también, Hugo. Te quería preguntar, Hugo, ¿te llamó la atención porque hablamos mucho en este espacio y en general sobre esta pulsión o esta falta de compromiso político del seleccionado, desde el famoso Messi canta el himno, no canta el himno, lo siente, no lo siente, hasta el compromiso social con la causa nacional, con lo mal que la pasan los jubilados, los discapacitados, con la causa Malvinas, y una falta de pronunciamiento que hasta que apareció la bandera, no había sucedido. ¿Te sorprendió la actitud de los jugadores? ¿Te emocionó? ¿Cómo lo viviste? Me sorprendió enormemente.
porque no está en lo que uno espera de jugadores de este nivel de profesionalismo. Yo estoy seguro que van a tener algún tipo de problema. Vos pensás que los tres tipos, no Lo Celso, que fue el que recibió la bandera que le tiraron vuelta en una botella, Sí. pero sí el Cuti Romero y Leandro Martínez. Lisandro Martínez, Cuti Romero, Dibu no se acerca a la bandera, pero ellos dos sí. Claro. Bueno, juegan ahí. Juegan en la Premier. Claro. Nada más y nada menos. Y además no son rellenos, son jugadores que Indiscutidos. han sido capitanes, están vistos para en el caso de Cuti lo van a comprar porque ya el Tottenham le queda chico. Es decir, primó había una furia en ese partido, había una furia antigua que explotó y nadie pudo dominarlo. Yo no sé si lo pensaban, si lo hubieran hecho, no lo sé, pero estaban con emoción violenta en pleno festejo y vieron las Malvinas son argentinas, que era lo que exactamente había prohibido o mandado prohibir el gobierno de Milei, porque no fue que la FIFA lo prohibió y No, lo el llamaron propio a gobierno. Monteoliva. Fue una iniciativa de Monteoliva que por eso la quieren echar. Hay una fila, ¿viste? De gente que echa por día a esa gente, es una cosa absolutamente demencial, igual que el idiota que pusieron en el lugar de Adorni, Sí. que ni siquiera es ridículo. Entonces Adorni ya es queda Churchill al finalmente. lado del actor. Sí. No, ni siquiera queda ridículo, porque era un personaje odiable, pero se parecía al Dr. Smith de Los Perdidos en el Espacio, porque era gracioso, lo querías matar, pero Adorni tenía un tono de comedia, Claro, era el generaba villano de una comedia. contenido dentro de todo, ¿no? Claro, este es un burócrata es como quien, va a ver, el juicio del nazi que explicó con detalles cómo era la fábrica de muerte. Es un burócrata gris Sí. que lee, además, no puede tener ni siquiera una frase que improvisa porque está aterrado. Igual mete la pata leyendo y Sí. tuiteando. Bueno, es un tarado este tipo, Sí. dicho con todo respeto. Sí, por los tarados. Pero el gobierno cometió el error de muchos gobiernos, que es no ver el límite. Hay cosas con las que no te podés meter. Claro. Más allá de cómo reaccionaste cuando sucedió el hecho. Yo era periodista ya y debo admitir con cierto pudor que las primeras 24 horas yo me entusiasmé y hasta, lo digo porque quiero exorcizar esas cosas, yo dije, pero esto es una guerra contra el imperialismo, pensé teniendo 10 años como cuando hablo de fútbol. Me duró un día y después me di cuenta que era la manera de Galtieri y del gobierno nacionalista, el sector nacionalista, de quedarse en el poder de los militares, ¿no? Además, yo escribí la historia de Malvinas un mes antes de que suceda, porque estaban 7 días y habían arreglado con un almirante que me dio una carpeta, que era la carpeta que presentó Anaya para su tesis de jefe de Estado Mayor. Esa tesis era la de la invasión a las Malvinas y Anaya jodió todos esos años para que se hiciera su plan y lo hicieron. Y yo lo tuve en marzo y la tapa de 7 días de la misma semana en la que reprimieron a la gente en Plaza de Mayo, mi tapa fue periodismo de anticipación, se recuperan las Malvinas en 7 días. Y Chiche me llamó para cargarme, para decirme tarado, te vas a meter la tapa esa, ¿sabes dónde? ¿No viste lo que pasó en la plaza? Bla, 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 bla. Tenía razón, pero al día Chiche Helblum, siguiente, aclaramos. ¿cómo? Chiche Helblum. Chiche Helblum, sí, perdón. Samuel Chiche Helblum, que estaba en ese momento en la semana, no estaba Claro. en general. Yo estaba en 7 días. Después nos juntamos en Perfil. Pero quiero decir, Malvinas es complicado porque fue una guerra
planeada por un borracho que creía que le iban a dar vía libre porque había enseñado tortura y cosas que él aprendió de los argelinos en Centroamérica con el tema de los contras. Mm, Y bueno, pensó que Estados Unidos iba a apoyarlo en su gesta de Malvinas. Lo que quería era lo que quiere Milei, que apoyo irrestricto para quedarse en el poder. Lo que pasa es que Milei tiene a un loco también en Estados Unidos, y en esa época estaba Carter, así que la política no era la misma. claro. Nos Hugo, fuimos un poquito de fútbol, volvamos cuando quieras. no, no, sí, sí, sí. Te tocó también estar en las islas, estar en las Islas Británicas, en la Gran Bretaña, en Inglaterra, por aquellos años con todo el fervor, Malvinas. ¿Cómo lo viviste haciendo un repaso también y un recorrido breve a tu extensa trayectoria? ¿Cómo afecta la causa Malvinas a los británicos, a los ingleses con quienes compartiste aquellos años de cobertura también? Mira, los chicos con los que yo posé por el partido, porque yo vi el partido Argentina-Inglaterra de los goles de Maradona en Claro. Tottenham, en un pub, a ninguno le importaba nada las islas. Lo que pasa es que cuando Argentina se le planta y Margaret Thatcher manda a la flota, ahí surge el nacionalismo, que es una enfermedad que corre por todo el mundo, no es solamente la Argentina. Eh, Ahí, por supuesto, se pusieron la camiseta, nadie defiende, nadie eh, eh, desafía al león británico, pero eso duró lo que duró la guerra. Después a los ingleses no le importa nada. Eso digo, a ellos no les importa tanto como a nosotros la causa Malvinas. No, bueno, a ellos le importa el paso estratégico y el acceso a la Claro, Antártida. Este es un tema de expropiar, explotar, geopolítica. todo, claro. Esto le importa mucho La guita. y no la van a soltar porque es el paso a la Antártida, y en la Antártida también puede haber petróleo, y bueno, es un tema geopolítico, no es que están enamorados de ese par de islas perdidas en el medio de la nada. Eh, y para Argentina es una causa nacional, pese a que si hablamos de 1833 hasta hoy, en la isla hay cuántas generaciones de gente que es de ahí. Claro. Es una negociación difícil. The Por Kelpers. supuesto, hay gobiernos que se acercaron, las posiciones en las Naciones Unidas, el reclamo está reconocido, pero bueno, la invasión retrocedió un montón de tiempo. Esto, bueno, ya va pasando el tiempo y gobiernos inteligentes, que no es el caso de este, tendrán que hacer lo posible para que haya algún tipo de cogobierno, acercamiento. No, hay que sacarse de la cabeza que un día digan, bueno, está bien, tomen y nosotros nos vamos. No va a pasar, no No. va a pasar, pero esto no deja de ser una causa nacional, como tantas causas nacionales hay en la historia argentina, ¿no? Hugo, como cierre te pregunto, ¿por qué este gobierno se mete con temas tan sensibles? ¿Es una cuestión, es una política de la provocación? Literalmente no saben medir hasta dónde ese límite traspasar, hasta dónde tocarlo. Eh, ¿A qué le atribuís esta forma de gobernar en estos 2 años y medio? Mira, te lo voy a decir de una manera muy sofisticada, espero que se entienda porque voy a ser muy elíptico. Son gente muy bruta, son gente muy cruel y muy bruta, muy bruta. Lo que han leído son 3 o 4 libros de austríacos que no tienen ningún peso, economistas que han escrito para cosas para no ser jamás puestas a la práctica. La primera vez
que las teorías de Hayek se pusieron en marcha fueron con Vichy en Chile, en Chile de Pinochet. Sí. Era la única manera que semejante teorías económicas pudieran ser ejercidas con una dictadura. Que este muchacho haya ganado las elecciones, también producto de dos gobiernos muy fallidos, de distinta manera, que fue el de los Fernández y Macri, yo creo que no hay que confundirse, no es que ganó él porque Claro. sedujo, hay miles de interpretaciones, los que trabajamos de esto tenemos que hacer interpretaciones, pero eso fue un momento, los jóvenes votaron por desesperación, porque no tenían laburo, y se comieron la curva de las cosas que prometía este tipo, y la mente borra lo que no quiere escuchar, hay cosas que decía como de vender chicos, no, eso no lo va a hacer, y todos pensamos, no, eso no lo puede hacer porque nadie lo Era hizo, mucho. no lo puede. Bueno, sucedió porque es el peor gobierno, el más cruel, el más ridículo, porque también es ridículo el proceso, y los militares eran muy crueles, pero no eran ridículos, se cuidaban mucho de la forma, Mm. mataban de noche a escondidas. Estos tipos no les A la luz importa del día. nada. Yo te diría que es un gobierno que no podría no tener ni la mínima chance de reelegir con una oposición medianamente fuerte. Claro. Con lo que se ha hecho de la oposición y la pelea de consorcio que tiene el peronismo, yo espero que, bueno, no sé, ciertas unidades son como los matrimonios que intentan por cuarta vez y terminan tirándose con sillones. Con los ceniceros de Pero, Susana. sí o no, sí, 200 ceniceros, esto es muy... El tema Yo es quién creo es que van a... Roviralta, Hugo. ¿Cómo? El tema Sí. es quién es Roviralta en esta película tragicómica. No, pero la gente de otro barrio donde vive Susana se las arregla para tirarse otras cosas, va más contundentes, te Sí. digo, Y con más sillones. caras. Tyson, cuando se fue la mujer y quedó solo en la mansión, se puso loco y tiró el juego de sillones por el balcón. Era Tyson, ¿no? Estaba un poquito enojado. Bueno, yo creo que se están tirando con sillones, y creo que deberían pensar que este país no aguanta 4 años más de esta gente, va a quedar dividido en un... Va a ser un enclave, esos es como si los alemanes lograran que Bavaria se separara, o la media luna de Bolivia. Las zonas productivas se independizan de las zonas no productivas. Neuquén va a ser una parte, la Pampa Húmeda va a ser otra parte. Va a terminar el país balcanizado. Estoy haciendo una distopía, ¿no? Pero hay que evitar que esta cosa ridícula que estoy describiendo ahora pueda concretarse. Si vos ves las políticas que se están llevando a cabo, no es tan disparatada. Es mucho lo que está en juego el año que viene en las elecciones, muchísimo. Y espero que una vez pasado esta falopa del Mundial, me refiero a este estado de quién juega hoy y a quién ponemos de cuatro y todas estas cosas que nos llevaron todo el tiempo, ahora hay que ponerse a pensar en cómo nos salvamos del abismo. Si algo nos ha enseñado, no sé, Graham Greene, Orwell, pienso en tantos títulos. ¿Te acuerdas cuando nosotros en Tiki Tiki usábamos los lugares comunes del periodismo como Rebelión en la Granja, en fin, y utiliza esos nombres para explicar situaciones que suceden en el campo de lo deportivo también? Pienso, Hugo, como cierre ahora sí, en que las distopías llegan hasta un punto y de repente comienzan a hacerse realidad si no las lees justamente a tiempo. Mirá, que un presidente de la Argentina asuma dándole la espalda al Congreso, Claro, era un símbolo que si vos me lo traías como, si yo soy el productor, como una idea para empezar una película, digo, no, pero pará, es demasiado eso. claro. Y sucedió, y nadie le dio el valor porque nadie pensó el valor que tenía realmente, porque nadie pensó que podía hacerlo.
Bueno, este hombre tiene una falta de límites muy común a la gente con problemas en la azotea, que los tiene y graves. Y la gente que lo rodea, bueno, algunos se aprovechan y otros están igual que él, o algunos ha contagiado, como Caputo, que era un señor que yo pensaba que era un taur ortodoxo y ahora resulta que habla como Milei. Debe ser complicado. Sí, se te debe pegar. Se te debe pegar, pero creo que hay que leer, hay que repasar la historia. Hay muchos gobiernos dementes. En la Argentina estuvo López Rega, en Italia estuvo Mussolini, en Alemania estuvo Hitler, ahora está Trump en Estados Unidos. Y Netanyahu, claro. Todos terminaron, Netanyahu, por supuesto, y todos terminaron, todos terminaron. Esto también va a terminar. Ojalá. Hugo, querido, ha sido un placer siempre, en cualquier formato, con un café en Berna, a través de la pantalla que nos une, charlar contigo. La semana que viene o dentro de 15 días, ojalá que no pase tanto tiempo, porque la verdad que te extrañamos. Yo estoy acá, chicos, así que me llaman y yo salgo, no hay En problema. la Torre de Marfil, donde todo pasa. A la mañana, a la tarde, con Anita. ¿Y cuándo vas a venir a Tucumán, Hugo? Te lo pregunto ya públicamente para que el compromiso sea total. Sí, yo voy a ir. Ahora tengo que solucionar un tema, que me van a hacer una pequeña operación acá arriba, en el cuero ¿Todo bien con cabelludo. eso? ¿Cómo? ¿Todo bien con eso? Todo bien si me limpian toda la zona, porque fue un carcinoma. Así que, bueno, una vez que me saque era un granito y resultó que el granito era como Milei. Entonces ahora hay que limpiar y no dejar ningún tipo de secuela de eso. Lo mismo que hay que hacer Metáfora el año del que país. viene con Milei. Gracias, Hugo, querido. Te mando un abrazo inmenso. Te quiero mucho. Igualmente, Alfredito. Abrazo. Abrazo. Tenés muy linda voz. Gracias, Hugo, querido, vos también. Un abrazo enorme. Te quiero mucho. Así pasaba Hugo Ach en la Tucumana 95.9. Nos vamos a una brevísima pausa y ya volvemos para el cierre. Comienzo de espacio publicitario. En Los Paisanitos, carne, pollo, hamburguesa y fiambres. Precios mundiales. Juan Veterán 882, Francisco de Aguirre 2275. Instagram, Los Paisanitos Ar y ganá uno de los 20